Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta segunda conferencia que hacemos online. Muchas gracias también por todos los asistentes, que fueron muchísimos en la conferencia del viernes, por su feedback y por sus consideraciones y ánimos por la utilidad de este tipo de conferencias y para seguir con ellas. Entonces, hoy, a diferencia de la conferencia del viernes, para los que asistieron en la del viernes, intentaremos ver cuál ha sido la evolución de los mercados, la situación de los mercados. Ya sé que el anterior fue el viernes, pero parece que hace semanas, muchas semanas. ¿Por qué? Porque la evolución de los mercados está cambiando día a día y hay muchas novedades que son interesantes de comentar. Pero como entiendo que en la conferencia del pasado viernes quedó más o menos claro lo que era el entorno genérico, el entorno macroeconómico de mercados y de la pandemia en general, hoy me gustaría, una vez hecho el repaso de los mercados, que también creo que es interesante hacerlo en estos días, darles una selección de activos. Algunos de ustedes luego me decían, ¿no has dicho o no has dado ideas o estrategias de cartera o de tipos de activos? Hoy lo intentaré hacer con la dificultad que ello conlleva, porque aún tenemos muchas incertidumbres que no conocemos. Sobre todo tenemos actualmente el epicentro de la pandemia en Estados Unidos y será clave cómo afronte este país la pandemia. Entonces, si les parece, pasaremos con la primera diapositiva. A ver si les pongo, comparto la pantalla. Entiendo que se ve. Y entonces aquí, un segundo. El primer aspecto que quiero comentar y que va mejorando es el tema de la volatilidad. Como comentábamos la semana pasada, la volatilidad ha llegado a niveles iguales o incluso superiores de la anterior crisis del 2008, pero sí que es cierto que llevamos ya unas semanas con una mejora. Ya la semana pasada había mejorado cuando estábamos hablando y ha continuado esa mejora. Actualmente la volatilidad está alrededor de 44. Estos son datos de ayer al mediodía. La volatilidad está a la mitad de lo que estaba en el peor momento de la bajada de mercados, por lo cual eso es una buena señal en el sentido de que esos primeros momentos de caída tan intensos que parecía que no había fondo, pues los hemos dejado atrás. Entendemos que lo peor lo hemos dejado atrás, que sigue habiendo incertidumbre y sigue habiendo volatilidad, porque lo normal es estar alrededor de 10, 12 dólares y estamos en 44, pero no estamos en los 80 que estábamos durante la crisis, en el peor momento, digamos, de la caída de mercados. Por lo cual, ese es un primer punto positivo que quiero destacar, y es que la volatilidad continúa su tendencia a la baja, y eso siempre son buenas noticias para los inversores a medio y largo plazo en los mercados. Cuando vemos el petróleo, el barril de Brent, aquí tenemos dos crisis, la crisis sanitaria de la pandemia y la crisis de la guerra del petróleo, que el otro día expliqué con más detalle. Solo comentar que tras, digamos, la iniciativa que tomó Trump el pasado jueves, parece que están habiendo movimientos. La idea era hacer una reunión a principios de esta semana entre los principales países exportadores de petróleo para intentar llegar a un acuerdo en la reducción de cuotas. No acaba de suceder, de hecho han alargado esta posible reunión para finales de esta semana, tenemos que verlo, pero sí que parece ser que es al menos ese intento de llegar a un acuerdo, no sé si se llegará con más o menos reducción de los barriles de petróleo,
eso ha hecho que rebotara el barril de Brent y es un rebote de una cierta intensidad. Con lo cual, en esta línea no sería un tipo de activo en el que yo entraría, porque creo que aún hay mucha incertidumbre y no está claro el camino del acuerdo hacia qué línea puede ir, pero sí que es cierto que este tipo de activo, que tiene un impacto tan directo en el resto de industrias productivas, porque al final un menor coste del petróleo es positivo, es decir, aquí sobre todo el tema del petróleo está dando una negatividad a los mercados por la inestabilidad que conlleva y sobre todo por los países exportadores de petróleo que ven sus cuentas públicas muy deterioradas. Pero también hay que decir que por el resto de sectores, por ejemplo, el sector de la aviación, que está tan golpeado por el bloqueo de la economía mundial y de los vuelos de las aerolíneas, también es cierto que en el momento en que esto empiece a coger algún tipo de mejora, que llegará seguro, pues también los precios del combustible serán mucho menores y no habrá una presión inflacionista importada del petróleo. El oro, aquí sí que es un tipo de activo, lo explicaba el otro día, el oro está más correlacionado con lo que hace los mercados de renta variable. En esta gráfica podemos ver en amarillo lo que es el S&P 500 y en blanco lo que sería el oro. Por lo cual, el oro hay momentos en que sí que se descorrelaciona, pero hay momentos que no. Entonces, el oro, sigo pensando que no es tan un activo refugio como lo solía ser en pasado, porque fíjense, por ejemplo, en esta gráfica que cuando rebota la renta variable desde los mínimos, que insisto es la línea amarilla, pues la línea blanca, que es el oro, también rebota, por lo cual vemos una correlación. Pero en cualquier caso, este sí que es un tipo de activo que para utilizarlo como cobertura o como hedge para nuestras carteras, puede ser una alternativa. Es decir, tener una parte de la cartera cubierta a través del petróleo. ¿Cómo lo podemos comprar? Pues lo podemos comprar, por ejemplo, a través de ETFs, los fondos cotizados. Eso nos da esa cobertura, insisto que es una cobertura peor de la que solía ser en pasado, pero siempre es una cobertura, aunque sea imperfecta, para si la renta variable tiene una segunda oleada de bajadas, pues en principio la inversión en oro nos puede permitir esa cobertura en parte de nuestra cartera. Y entramos ya en las acciones. Aquí sí que es importante destacar, uno, que esas caídas que vimos hace 2, 3 semanas, 4 semanas, que parecía que no se frenaban, se ha frenado, es decir, ya no tenemos esas caídas continuas, con esa serie de 3 que yo digo, el lunes, jueves, lunes, que tuvimos hace unas semanas que fueron terroríficos. En los momentos peores de las bajadas, pues estuvimos incluso en algunos índices, los de emergentes, en 50% de caídas, y en el mundo desarrollado incluso en los 30-35. Parece que hay una cierta, y este es el segundo punto a destacar, que empezamos a tener semanas positivas y semanas negativas. Va a haber esa transición. De hecho, la recuperación desde los puntos más bajos ha sido mejor en Estados Unidos que en Europa. En Estados Unidos ha sido alrededor del 20% desde mínimos y en Europa ha sido alrededor del 15-16% sobre mínimos. Eso es una buena señal en el sentido de que tenemos esas contrarreacciones al alza, pero tampoco me confiaría o nos deberíamos confiar en el sentido de que a partir de ahora, sobre todo, va a haber solo recuperación o la mayoría de semanas van a ser positivas. Podemos tener una recaída en algún momento,
pero lo positivo es que una recaída después de haber recuperado un 20 o un 16% se puede conllevar mucho mejor que sin estas reacciones técnicas tan potentes que hemos visto, por ejemplo, la última semana. Por áreas geográficas, esto es desde principios de año, los datos que tenemos aquí, la parte esta que marco ahora, esto es desde principios de año. Yo destacaría dos mercados de valores, que uno de ellos sobre todo es un mercado de valores refugio. Es una área también que para quien esté construyendo su cartera ahora o esté modificando su cartera, creo que es interesante tener una parte de la cartera, por ejemplo, en el mercado suizo. El mercado suizo, desde principios de año, lleva una bajada solo del menos 9,48%. Estos son datos de ayer. Solo del menos 9,48%. Eso junto a lo que comentábamos la semana pasada de que el franco suizo es una moneda de reserva, este sería otro activo, digamos, refugio, de cobertura. Yo aquí separaría o diferenciaría en todo lo que es la selección de activos que hoy estamos hablando, o de tipos de activos, o de familias de activos, los activos que tenemos en cartera para ser más un anclaje, algún tipo, digamos, de puerto más seguro o de cobertura, y eso es otro tipo de activos que queremos tener una oportunidad que tenemos ahora de entrada a medio y largo plazo para especular en el sentido de que compramos a precios mucho más bajos. Entonces, un mercado, insisto, que se ha comportado muy bien es Suiza, yo seguiría apostando por este mercado, y otro mercado de renta variable que también destaca por su buena evolución desde principios de años, es el mercado chino. El mercado chino, la bolsa de Shanghái, lleva solo un menos 7,29%. Esto que nos sirva para ser optimistas, para ser positivos y para ver lo que podría suceder en las bolsas europeas y americanas cuando estemos en el mismo nivel de la curva de la pandemia en el que está China. Estamos viendo que la principal ciudad china, donde fue el focus, en Wuhan, el principal focus de la pandemia, ya han abierto completamente la ciudad ayer. Entonces, esto que nos sirva también como guía o como faro para ver lo que podría suceder aquí, en el mundo desarrollado. El Eurostoxx llevaba ayer un menos 22, el Dow Jones un menos 20 desde principios de año. En general no hay muchos más matices a destacar en lo que es la renta variable a nivel global. Y aquí, en esta gráfica, la he querido poner en la presentación porque me parece muy interesante. Esta gráfica básicamente nos enseña los bandazos en cuanto a porcentajes que tienen el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. El Nasdaq es el tecnológico. El Dow Jones es el más conocido, pero el que más se utiliza es el S&P 500. Entonces, el S&P es el azul más oscuro, el Dow Jones es el azul celeste y el verde es el Nasdaq. Primer punto, fijémonos que el Nasdaq, semana a semana, estas tres gráficas, por ejemplo, estas son en la semana que acabó en el 28 de febrero, aquí en el 6, aquí en el 13, aquí en el 20, en el 27, en el 3. Vemos que obviamente la semana que acabó en el 28 de febrero y la del 20 de marzo fueron semanas muy, muy negativas, con caídas aquí, por ejemplo, en el Dow Jones superiores al 15% en el conjunto de la semana. La semana terminando en el 27 fue muy positiva, lo que comentábamos antes, de estas recuperaciones técnicas, y en la anterior pues fue como más ligeramente negativo. Veremos qué nos depara la actual, aunque empezamos muy bien, sobre todo el lunes. Por lo cual, el primer punto a destacar, el sector tecnológico, el índice tecnológico Nasdaq, está funcionando mejor que los índices tradicionales. Y esto es destacable, esto es noticia, porque normalmente los índices tecnológicos suelen tener una evolución más volátil. Pero aquí está demostrando probablemente
que dentro del sector tecnológico hay muchas empresas, luego veremos alguna en la selección de activos, que precisamente esta crisis les está siendo una bendición para ellos, porque hay un tipo, digamos, de actividad dentro de la tecnología que estos días pues, está ganando muchos adeptos, muchos por obligación más que por afición, como es mi caso, pero en definitiva en el tema tecnológico estos días vemos que está superando a los índices tradicionales. Y aquí, por comparativa, esto es desde hace 6 meses y también para entender dónde estamos y dónde podemos invertir, tenemos los principales mercados de renta variable. Entonces nos damos cuenta que el mercado, digamos, que sería el americano, el principal índice americano, el S&P 500 es la línea blanca, la línea verde es el Eurostoxx europeo, el principal índice europeo, la línea violeta es China y la roja es Suiza, por lo cual aquí se plasma gráficamente lo que comentábamos antes, es decir, la mejora tanto de China como de Suiza, pero también destaquemos aquí las recuperaciones desde mínimos, que fueron mínimos más elevados, de Europa, o sea, del S&P 500 y del Eurostoxx. Cuando hay recuperaciones, si nos fijamos en esta parte de la gráfica que estoy señalando, pues son de una intensidad muy potente. Por lo cual, en el mundo de la renta variable, luego veremos una selección de activos concreto, pero lo que yo diría es que deberíamos tener una parte de la cartera en mercados que nos sirven, como decía antes, como cobertura, mercado asiático, China, Corea del Sur, mercado en Europa, por ejemplo, Suiza, algún país nórdico, y luego deberíamos aprovechar estos momentos, y aquí sí que lo digo con una perspectiva a medio y largo plazo, porque son estos mercados, cuando dejamos Suiza, cuando dejamos países nórdicos, pues son en principio los mercados del Eurostoxx 50 o del S&P 500 más volátiles, pero a medio y largo plazo creo que estos índices tendrán tienen ahora un punto de entrada muy interesante. Algunos me dirán, bueno, es que ya llegaron los mínimos y ya llevan una recuperación del 15 o del 20, de acuerdo, pero sigue siendo un punto de entrada muy interesante. Ahora, y aquí es la gran duda, conseguir el momento de entrada en los mínimos, nadie lo sabe cuando tenemos el mínimo. Y quien dice que lo sabe, no lo escuchen porque es imposible de saberlo. Llevo ya 23 años siguiendo los mercados. Encontrar y entrar justo en el valle, nadie lo puede conseguir y si lo consigue es por fortuna. Ahora bien, estar cerca del valle cuando aún puede bajar un poco más o cuando ya ha recuperado algo, eso sí que lo podemos conseguir. Entonces, si entramos ahora, ¿qué riesgos tenemos? A corto plazo tenemos el riesgo que según cómo afronte la pandemia Estados Unidos y según cómo lleguemos a acuerdos en política fiscal en Europa, en las reuniones del Eurogrupo y de los primeros ministros de la zona euro, pues podemos tener en el corto plazo alguna bajada adicional. No descartemos bajadas adicionales. Podemos tener alguna bajada adicional de una cierta intensidad, que puede ser incluso del 15%. Pero puede que no se produzca esta bajada adicional o que se produzca con menor intensidad y sin duda en el medio y largo plazo los puntos de entrada nos van a ser positivos para dar una atribución de resultados a nuestra cartera a través de estos índices de renta variable. Obviamente, en función de cómo recuperemos la actividad normal de la economía, esta recuperación será lo que decimos en V, más rápida y más intensa, o en U, mucho más lenta la recuperación. Y esto puede durar entre 6 meses, 1 año o 2 años. No lo sé, no tengo ni idea. Dependerá de cómo van aplicando las medidas fiscales y que la política monetaria siga apoyando a los estados. Por eso es tan importante que cuanto antes
de manera muy selectiva y entendiendo bien qué franjas según la edad de la población tienen que seguir combinadas y cuáles podrían empezar a entrar otra vez en la economía y reactivar en parte la actividad económica, es tan crucial. Tan crucial ha sido el confinamiento como el desconfinamiento. Tenemos que ver si los países, los gobiernos, esto lo tienen claro para hacerlo de una manera interesante, para que el daño en la economía no sea irreversible. Tenemos una suerte, al final, dentro de la desgracia de esta pandemia, que podemos ver muy claramente los índices de contagio y mortalidad en función de las franjas de edad. Eso es una ventaja, no es un tema, digamos, universal y aleatorio en cualquier franja de edad, por lo cual, en función de eso, podemos ir incorporando otra vez en el mercado de trabajo y en la actividad económica a grandes franjas de la actividad. Eso será crucial para que las recuperaciones, como decía, sean en meses o en años. Y entramos ya ahora en el mercado de bonos, luego veremos una selección de activos también en la renta variable. Quería dar la foto más general. En el mundo de los bonos, es un mundo que es un poquito como más complicado o menos conocido para el común de los inversores, pero creo que es muy interesante e importante que entendamos bien también qué está pasando en el mundo de los bonos, porque ahí también tenemos una serie de oportunidades o de estrategias que podemos desplegar actualmente. Entonces, aquí en esta gráfica ponemos el índice, en esta tabla ponemos el índice de bonos globales, los agrupamos por familias y fijémonos, para que no siga tanto el mercado de bonos, tenemos las dos grandes familias, los bonos de menor calidad crediticia, menos solventes las empresas, aunque pueden haber empresas muy interesantes, porque también hay un escalado dentro de la familia del high yield, pero esto sería una parte de los bonos high yield. Y luego tenemos los bonos que llamamos investment grade, que es una calificación crediticia que nos dice que esas empresas son más solventes y tienen más capacidad de afrontar problemas de entorno económico como el que tenemos ahora mismo en el mercado. Entonces, por tipos de activos nos damos cuenta aquí que los que más se han estresado o han tenido más problemas con las primas, acuérdense de las primas de riesgo que hablábamos en la crisis del 2012, pues también hay las primas de riesgo, los spreads que llamamos, de las familias de bonos individuales, privados. Entonces, en lo que es el high yield, que lo estoy señalando aquí, vemos que tanto el high yield global como el high yield americano, como el high yield paneuropeo, tienen un comportamiento desde principios de año de caídas en conjunto superiores al 14-16%, que es una caída considerable por ser el mercado de bonos, pero es el mercado de bonos high yield. Esto, además, va por barrios, es decir, hay algún tipo de bono high yield, por ejemplo, los bonos high yield del sector energético, debido a la guerra del petróleo, pues han tenido caídas incluso superiores, caídas del 30-35%. Y otros sectores también han tenido esas caídas, pero muy rápidamente han recuperado, porque algunos sectores eran más por efecto contagio que por problemas concretos de esa empresa high yield. Pero en cualquier caso, el high yield está estresado. Estrategia de cara al futuro: aprovechar los bonos high yield de empresas que están estresadas por efecto contagio, pero siguen teniendo un balance relativamente sólido, porque eso nos puede dar la oportunidad de tener unas tasas internas de rendimiento muy elevadas. Actualmente hay bonos que han conseguido high yield que nos han dado tasas del 10, 8, 12% anuales, hasta su vencimiento. Por lo cual ahí sí que creo que vale la pena aprovechar algunos de los bonos high yield y por el momento otros bonos de sectores más castigados, aunque nos den un rendimiento mayor, yo por el momento los pondría en cuarentena para ver cómo van recepcionando todas las ayudas de los gobiernos correspondientes y conseguir así capear esta crisis manteniéndose vivos en los mercados.
Cuando vamos a ver lo que serían los bonos de gobierno de los estados, pues aquí el gran beneficiado, que ya hace días que lo comentamos, son los Treasury americanos. Estos son los bonos del Tesoro Público americanos. Llevan una ganancia del más del 8% desde principios de año, muy destacable. Pero también, en general, pues digamos, los soberanos en general de todo el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, han ido aguantando relativamente bien. Ahí es un tipo de activo, si nosotros compramos treasuries, los bonos de gobierno americano, viene a ser la misma idea que decíamos antes, por ejemplo, con el oro o con la renta variable suiza. Lo vemos más como una cobertura, pero sí que es cierto que como han sido refugio, ha habido mucho dinero que se ha ido de la renta variable o de la renta fija high yield hacia el treasury americano o otros soberanos, ha recuperado bastante, es decir, no está tan barato como hace 6 meses, por ejemplo. Y en momentos en que hay rebotes de la renta variable, y aquí sí que se puede ver la descorrelación entre estos dos tipos de activo, por eso en esta siguiente tabla creo que se ve muy bien, porque esto estamos hablando por países, aquí estamos hablando ya, estamos haciendo por tipo de bono, ahora estamos haciendo ya por países, esto es desde principios de año. Entonces, aquí vemos, pues bueno, el buen comportamiento de algunos bonos, por ejemplo, soberanos, como el bono de China, el bono griego, el bono de México, el bono de Brasil. Pero aquí yo creo que es interesante, sobre todo, que entendamos estos puntitos naranjas y azules que les voy a explicar. Y esto quiere decir el punto que es un rombo naranja nos dice el rendimiento medio que ha tenido ese bono desde principios de año. O sea, el coste de financiación, en este caso, por ejemplo, para Estados Unidos, el coste de financiación que ha tenido de media desde principios de año. Y ahora, estos son datos de ayer, el punto azul nos dice dónde está hoy el coste de financiación de ese bono, en este caso Estados Unidos. Si está por debajo, quiere decir que ha subido en precio ese bono, que ha habido mucho dinero que ha ido a comprar ese bono y por eso tiene una tasa interna de rendimiento inferior o un coste para el país que emite menor. Eso nos dice rápidamente quién ha funcionado bien. Ha funcionado muy bien el bono soberano americano, el bono soberano de Canadá, también el del Reino Unido, fíjense, esto es Reino Unido, o por ejemplo el bono soberano de China. Es aquí, de algún modo, sorprende que el bono alemán, que sería este de aquí, no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado mucho. Es decir, sí que es cierto que ha habido dinero que ha ido al bono de gobierno alemán, al Bund. Piensen que actualmente el rendimiento del bono de gobierno de alemán es un menos 0,37%, es decir, si yo compro un bono alemán hoy y me espero a 10 años, estos son los bonos a 10 años de estos diferentes países, yo pierdo cada año un 0,37%. Y dirán, esto es una locura. De acuerdo, lo puede ser, pero algunos prefieren, mientras no deciden qué estrategia tomar, pues perder un 0,37% anual que tener bajadas en renta variable como las que hemos visto últimamente. Por lo cual aquí yo destacaría que el bono americano o el canadiense, por ejemplo, están funcionando muy bien, también el inglés y también el chino, pero pueden haber otros bonos soberanos que puedan funcionar mejor porque aún no han tenido esa subida que sí que han tenido estos bonos. Y dependerá mucho del acuerdo que pueda haber en Europa sobre el tema de los eurobonos, que por el momento parece que estamos lejos de ese acuerdo, pero dependiendo de cómo está el impacto económico en la economía real, podríamos continuar en esa línea y podrían llegar en algún momento a ser posibles. Lo veo muy difícil, muy poco probable, pero bueno, tampoco lo descartemos completamente. Y aquí es la misma gráfica, pero fíjense lo que decía de la, digamos, de la descorrelación entre la renta variable y la renta fija. Mientras en la renta variable en los últimos días, en la última semana, pues hemos visto esa recuperación, eso automáticamente ha significado que se ha buscado menos refugio en los bonos
Y aquí otra vez, si vemos la media, esto es la media de la última semana únicamente, del coste de financiación de estos emisores, que es el rombo naranja, y vemos a cuánto está hoy el coste de los emisores después de esta semana, en la mayoría de casos está un coste mayor. Fíjense, es bastante ilustrativo en la mayoría de ellos, excepto China. Está en la mayoría de ellos, también en Portugal no está igual, pero en la mayoría está por encima. ¿Qué quiere decir? Que esos bonos soberanos han funcionado peor en esta semana, porque ha habido más apoyo en la renta variable. Eso también es positivo, porque quiere decir que ha dejado de suceder ese flujo de dinero de la renta variable a la renta fija, ya no digo de que haya vuelto de la renta fija a la renta variable, no estoy diciendo eso, pero que al menos se ha frenado esa entrada tan potente en los bonos de renta fija. Y eso siempre es señal de una, digamos, una perspectiva más favorable de lo que pueda suceder. Pero de todas maneras, como el mundo de los bonos es un poco más complejo y, como pueden ver, dependerá mucho del tipo de bono que tengamos. Como decía, creo que podemos comprar high yields que estén bien dentro de su categoría porque ofrecen ahora actualmente rendimientos muy interesantes. Creo que es el momento de comprar investment grade europeo. El investment grade europeo últimamente daba muy poquito y ahora podemos conseguir bonos denominados en euros con rendimientos y siendo investment grade superiores al 3 o al 4%, y eso no sucedía desde hacía mucho. Pero a pesar de eso, me gustaría explicaros un poquito más detalles de la renta fija para que lo tengamos aún más claro cuando hagamos la inversión. Aquí hemos visto que en 2 semanas hemos parado prácticamente una década de mejora en los precios de la renta fija. Eso ha hecho que los bancos centrales hayan inyectado mucha liquidez y a pesar de eso, a pesar de esa entrada de liquidez, fíjense, por ejemplo, estos son los bonos que tienen en balance que van comprando los bancos centrales, eso es inyección de liquidez en la economía, de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo y del Banco de Japón. En los dos casos es alcista, pero fíjense que la línea negra, que es la Reserva Federal Americana, el Banco Central Americano, llevaba un tiempo intentando reducir esos bonos, reducir la liquidez porque entendía que la economía ya funcionaba y de golpe ha tenido que ponerse otra vez a los niveles del Banco de Japón o del Banco Central Europeo. Esto es negativo y es positivo. Es negativo en el sentido de que los bancos centrales cada vez tienen que ser un jugador más importante para sostener la economía en estos momentos. Eso no es positivo que sea así, pero es positivo que al menos haya una apuesta simétrica en la mayoría de bancos centrales de todo el mundo de hacer lo que sea necesario con la liquidez que sea necesaria para que no entremos en el abismo. Por lo cual, eso es muy positivo, lo decía la semana pasada. En política monetaria estamos muy contentos por el apoyo que están dando a los mercados. Aquí, por ejemplo, también es un tema muy, muy interesante para entender las oportunidades que podemos tener en la renta fija. En esta gráfica vemos desde el 2009 hasta el 2020 el porcentaje de bonos que dan un rendimiento negativo, como el bono que les explicaba antes de Alemania. Pues fíjense que en la crisis del 2009, en todo ese periodo prácticamente no había bonos que daban rendimiento negativo. Pero a partir de un momento determinado, a partir del 2000, sobre todo 15, 16, empezamos a tener cada vez un porcentaje más elevado, un número absoluto más elevado de bonos con rendimiento negativo. Eso era positivo porque significaba que las economías se veían sólidas y no tenían tanto coste de financiación estas empresas privadas o bonos públicos. Y se llegó aquí al pico, un pico muy elevado. Pero fíjense que ahora está bajando y creo que esto va a continuar, puede continuar aún, los bonos con rendimiento negativo. Por eso nos van a ofrecer otra vez posibilidades de rendimientos como los que le decía en el high yield. ¿Quién está comprando? Está comprando todo el mundo bonos. Han estado comprando bonos todo el mundo. Actualmente hay, obviamente, un impasse para ver qué tipo de bonos, pero los bancos son los principales compradores de bonos, pero también las aseguradoras y los planes de pensiones. Creo que las aseguradoras y planes de pensiones, fondos de pensiones, perdón, son uno de los jugadores más importantes y que siguen ahí, en ese mercado. Pero desgraciadamente, como os explicaba antes, con el COVID-19
Los precios de los high yield, de los bonos high yield, han bajado, han subido las TIRES, por lo cual los costes de financiamiento de los emisores a niveles del 2008. Eso ha llevado también, ha acarreado que el investment grade de algún modo también haya bajado algo en precio, menos, y también lo que es el papel comercial, lo que sería las emisiones a más corto plazo, y los bonos municipales. Lo vemos en estas tres gráficas. Aquí tenemos lo que sería el high yield y el investment grade, aquí los bonos municipales y aquí el papel comercial. Estas subidas son subidas en TIRES, por lo cual costes de financiación mayores. Y hemos visto esta salida en el mercado americano, sobre todo en estas últimas semanas, de algunos bonos para irse al bono soberano. Por eso ha subido el bono, el Treasury América. Bonos seguros, que hace 4 meses eran bonos seguros, con la expansión del COVID-19, algunos de ellos están estresados en crédito. Por eso será crucial las políticas fiscales para inyectar esa liquidez a los bonos high yield estresados para que puedan seguir cumpliendo sus compromisos. Entendemos que esto va a ser así y que va a continuar gracias a este buen funcionamiento, gracias al impacto de la política fiscal. Y obviamente otro efecto en el mercado de bonos es que ahora actualmente hay menos emisiones. Habíamos llegado a un nivel récord de emisiones. La parte investment grade es la negra y la parte azul es la parte high yield, muy importante, y ahora mismo pues está bajando. Luego tenemos, esto también hay que seguirlo siempre para las oportunidades que veremos luego en bonos, tener en cuenta los credit default swap. Los credit default swap son los seguros de impago en las emisiones de bonos. Si yo quiero cubrir mi compra de un bono con un seguro en el caso de que llegara un impago, pues puedo hacerlo. Pero además este seguro me cotiza cada día. Cuando sube de precio es que se incrementa el riesgo. Entonces, en este caso no es un gráfico del precio, sino del volumen. Y obviamente con el inicio de la crisis, pues hemos visto cómo ha incrementado mucho el volumen, hay mucha más gente que está intentando cubrirse. Pero fíjense también la tendencia muy positiva que va bajando, bajando el importe, superior al inicio de la crisis, pero va bajando el importe del pico en el momento de más bajadas. Y aquí aprovecho esta gráfica para entrar en un aspecto que sí que nos preocupa, me preocupaba la semana pasada y me sigue preocupando, porque la política monetaria estamos contentos, la política fiscal a nivel de países individuales también está funcionando con muchísima fuerza, lo tienen claro los países. No sé cómo luego pagaremos todo eso, pero nos vamos a endeudar. Y si la deuda sobre PIB española tiene que pasar del 100% al 120%, así será. Así se tendrá que hacer si queremos realmente dar esa liquidez a la economía real. Luego, ¿cómo iremos repagando eso? Pues bueno, en el futuro lo iremos repagando. Pero en este momento se necesita esa inyección para poder llevar a cabo todas esas políticas fiscales tan expansivas. Italia acaba de lanzar una política fiscal expansiva espectacular. Alemania también, una que supone un 5,5% de su PIB. Estados Unidos algo similar. Es decir, están ahí las políticas fiscales entrando también con fuerza. Pero para poder financiarlas mejor, actualmente, ayer tuvimos otra vez una reunión, una reunión telemática de 16 horas en el Eurogrupo, en Europa, y otra vez más sigue ese enrocamiento. Los países del norte pues no quieren la emisión de los eurobonos. Italia sigue R con la emisión de eurobonos y parece que que París y Madrid, es decir, España y Francia, pues bueno, ven como mal menor utilizar el MEDE, que es el fondo de ayudas que dotó la Unión Europea para políticas fiscales, un fondo que puede ser de 500.000 millones de euros. Y también los préstamos del Banco del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que también pueden llegar a 300, 400.000, sería como un ICO en España, ¿no? Es decir, sí que hay mecanismos, atención, sí que hay unos mecanismos, pero a mi entender son insuficientes y el tema de los eurobonos sigue y seguirá el debate. No han llegado a acuerdo, faltaría más, era extraño que llegaran a un acuerdo en Europa, no han llegado.
y parece que en 2 días se van a volver a reunir y probablemente sigamos en la misma situación. Pero la diferencia, a lo mejor, en hace una semana, es que los mercados sí que están valorando no positivamente el hecho de que no hayan los eurobonos, pero valoran positivamente las medidas tanto de política monetaria como de política fiscal, porque cada vez parece más claro que en política fiscal el tema de los eurobonos se va alejando. No sabemos qué pasa al final, pero ahora mismo se aleja. Y ahí es interesante ver, y eso, pues sí, la verdad, quiero dar un zasca porque a veces también te cansas de sentir una serie de cosas, ¿no? Me parece que en la primera reunión del Eurogrupo, bueno, con los primeros ministros de los Estados miembros, no sé si fue el primer ministro o el ministro de Finanzas holandés, que dijo que en medio de esta crisis, imagínense, hay que fiscalizar qué ha pasado con la gestión del dinero público en España, por ejemplo, o en Italia, que puede llevar razón y es un tema que se tendrá que hacer, pero no es el momento ahora. El primer ministro de Portugal le dijo que era era de muy mal gusto lo que dijo. Y entonces, bueno, pues quizá aquí también vamos a entender parte de por qué es tan contrario el país holandés contra los coronabonos. Aquí vemos en esta gráfica cuál es la deuda sobre PIB, porque cuando hablamos de deuda sobre PIB, normalmente hablamos de deuda pública, la deuda de los gobiernos, pero no tenemos que olvidar la deuda de las empresas y la deuda de las familias. Entonces, la deuda pública holandesa puede estar mejor que la deuda pública española o italiana, pero la deuda de las empresas holandesas es la mayor de los principales players en la economía mundial. Es un endeudamiento de las empresas holandesas del 163% sobre su PIB. Es muy elevado. Aquí vemos el orden. En el caso español es un 95%, que es más o menos en línea como la deuda pública. Pero atención que es el 163%. Y en Italia no sale en esta lista. Es decir, las empresas corporativas italianas están mucho menos apalancadas que estos países, por lo cual también, no sé si a alguno se le habrá acudido, pero podría también en estas reuniones del Eurogrupo pues preguntarle o decirle a los holandeses, al gobierno holandés, que podríamos fiscalizar qué está pasando con toda esa deuda que precisamente no ayuda a esa posible recuperación de la economía productiva. Perdonen este tema holandés, pero es que es un tema que me molesta mucho. Y dentro de los bonos, que ahora iremos a ver una selección de activos, tengamos en cuenta un tema importante. Más de la mitad de los bonos corporativos, en este caso americanos, están en el último escalón del investment grade. Es la parte azul. ¿Qué quiere decir? Que si no se activan las políticas fiscales que se están activando y estas empresas tienen un deterioro en su balance, están a riesgo de pasar a formar parte del otro grupo, que es el grupo high yield. Todo esto que lo tengamos en cuenta porque algunas empresas, aunque sean investment grade, si están en el último escalón del investment grade y están en un sector muy golpeado por la crisis, se deberían evitar este tipo de bonos. En cambio, a lo mejor un bono que es doble, que está en la parte alta del high yield y tiene la posibilidad de pasar a estar en el grupo de lujo, ¿no?, que sería el del investment grade, tiene más sentido. Por eso les muestro esta gráfica. Si vemos por clase de activo, hemos dejado ya los bonos, les he pegado un buen rollo de los bonos, pero creo que es importante porque es un tipo de activo que podemos usar, igual que la renta variable, en un medio y largo plazo. Entonces aquí lo que vemos es la comparación, vamos a comparar familias de activos y vamos a pasar luego ya a la selección de activos. Comparando familias de activos, pues vemos que la renta variable, esto desde principios de febrero, pues hemos visto la evolución y la recuperación que estamos teniendo, y en la parte de los bonos globales, que insisto que esto va muy por familias, dependiendo de qué bonos del sector del petróleo han podido caer pues hasta un 30 y pico %. En cambio, hay otros bonos que se han mantenido prácticamente igual, con caídas del 5 o del 10, pero el índice general, pues fíjense la estabilidad que nos muestra.
Aquí añadimos el oro. El oro vemos que de los 3 tipos de activos de los 2 que he comentado, más el oro, es el que mejor ha funcionado. Y finalmente, y con eso terminaré, por cierto, no lo he comentado, pero si alguien tiene preguntas, las pueden escribir en el chat y en función del tiempo y de las que hayan, al acabar la presentación, pues estaré encantado de poderlas contestar. Por lo cual, un buen resumen de lo que acabo de explicar de la posible estrategia y activos a escoger para comprar en este momento o para ir comprando en las próximas semanas, un buen ejemplo sería esta cartera que les he preparado aquí y les voy a explicar la historia detrás de cada activo, por qué pensamos que pueden ser interesantes y por qué hemos hecho estas compras que, insisto, son reales. Algunas han ido mejor y otras peor. En líneas generales ha ido muy bien, creo que fue muy interesante entrar, pero vamos a explicar por qué creemos que esta es una posible estrategia a tomar a partir de hoy y para el futuro. La perspectiva de esto es medio y largo plazo, que no lo perdamos de vista, medio y largo plazo, aunque algunos activos han rebotado con fuerza y se podrían incluso ya vender, pero nosotros la perspectiva es medio y largo plazo, insisto. Y aquí vamos a ver la parte que es de renta variable y la parte que son bonos. En la renta variable, básicamente, sí que hay una estrategia, que es comprar acciones solventes, conocidas, blue chips, que incluso tienen rentabilidad por dividendo, pues no sé, Novartis, por ejemplo, da rentabilidad por dividendo muy interesante. Pero nosotros, y siempre siguiendo el análisis que he hecho antes, ¿no? Viendo que el sector tecnológico está aguantando bien y mejor que los otros sectores, por ejemplo, hemos apostado por Akamai Technologies. Akamai Technologies es una compañía americana que a lo que se dedica sobre todo es a todo el desarrollo de lo que son temas de servidores, todo lo que es la tecnología para que el streaming, que por ejemplo ahora mismo estamos haciendo, funcione bien, los servicios los da las empresas para que tengan un streaming bueno, todo el software relacionado, es decir, es un sector que estarán de acuerdo conmigo, que ahora está con mucha demanda, y la prueba es esta conferencia, pero obviamente cuando vuelva la economía de actividad bajará la demanda, este pico de demanda que tenemos ahora, pero es un sector que muchos hemos descubierto, yo el primero, que quizá pues esta línea del streaming tiene mucho más uso del que le hemos venido dando hasta ahora. Por lo cual esta es una compañía que pensamos que puede ser interesante para una cartera. Akamai Technologies. Nosotros la compramos a $90 por acción y actualmente está a 97. Segunda compañía, Alibaba, que no creo que tenga que explicarla demasiado, pero aquí tenemos Alibaba o tenemos Amazon. Lo que pasa es que a través de acciones, con Alibaba nos exponemos al comercio online, pero en este caso en una economía como la China, que aparte de su peso demográfico, estamos viendo que está más avanzada en la curva de la epidemia, obviamente, y ya hemos testeado que Alibaba pues, ha estado funcionando. La hemos comprado a 186, está a 199. Checkpoint, otra compañía de tecnología. Esta es una compañía de tecnología de Israel. Está basada no me acuerdo si en Jerusalén o en Tel Aviv, creo que en Jerusalén, y es una compañía que se dedica a todo lo que es el desarrollo del software y hardware de los checkpoints. ¿Qué son los checkpoints? Pues los puntos de control de aeropuertos, de aduanas, de fronteras, y desgraciadamente, pues en este mundo en el que parece que cada vez vamos alzando más muros, como en Gaza o Cisjordania, pues este tipo de servicios de checkpoint y probablemente también para el control, que aquí hay mucha discusión a nivel digamos, ético, pero este control telemático de las poblaciones después de esta pandemia o durante la pandemia, como hizo Corea del Sur o China, pues todo lo que son los checkpoints y el software que ayude a este checkpoint para ver nuestro estado de salud o nuestro criminal record, es decir, nuestros
nuestros expedientes dentro del sistema de justicia, pues tiene mucho futuro. Pensamos que tiene mucho futuro. Esta se puede comprar, como es de Israel, la podemos comprar, igual que Alibaba, podemos comprar lo que llamamos el American Deposit Receipt. Esto sería que la podemos comprar, y es donde yo lo aconsejo. Nosotros aconsejamos desde SLM comprarlo más en mercado americano porque es mucho más líquido y mucho más fácil, aunque el mercado original de la compañía no sea el americano. Son los ADRs y tienen mucha más liquidez. Pero, por ejemplo, Checkpoint, tenemos una parte comprada en ADRs americanos, pero también una parte en euros comprada en el mercado de Frankfurt. Esta sería otra idea que creo que es el futuro, este tipo de actividades, de este sector de que tiene Checkpoint. Luego tenemos Portola Pharmaceuticals. Aquí, en el sector de la salud tenemos dos, Portola y Teladoc. Portola es más, digamos, a nivel de investigación, tema de plasma, tema mucho más específico de salud, que yo desconozco porque no soy un experto, pero es una apuesta en el sentido de que este tipo de farmacéuticas, algunas de ellas, en función de lo que vayan descubriendo y de lo que vayan aplicando, pueden tener un futuro o una recuperación importante. Yo soy de los que creo que el virus, probablemente la vacuna para el virus, pues no la tendremos en un cierto tiempo, pueden pasar 6 meses, 1 año o más tiempo, pero sí que creo que el camino es que tratamientos mitigadores de la mortalidad y del contagio del virus los vamos a tener en un corto periodo de tiempo. Obviamente no tengo ni idea porque no estoy dentro de este sector, pero creo que teniendo en cuenta que tenemos a todos los científicos del mundo infrafinanciados durante muchos años, desgraciadamente, espero que aprendamos la lección, pero que ahora mismo están todos intentando buscar ese tratamiento, pues probablemente pueda salir en algún momento y ayude también a empresas de este sector. Por el momento está algo por debajo, la compramos a 7,35 y está a 6,99. Y la última acción que podemos ofrecer o pensamos que puede ser interesante para esta crisis es Teladoc Health. Teladoc Health es una empresa americana, también de tecnología, que lo que hace es videoconferencias y llamadas para dar diagnósticos sanitarios de salud. Es decir, hemos visto el gran estrés que han tenido los recursos tradicionales de salud de los países, los hospitales, las UCIs, los ambulatorios y demás. Por lo cual, ¿por qué no externalizar a través de la red, a través de las videollamadas, toda esa parte del diagnóstico que se puede hacer, obviamente solo el que se puede hacer, a través de estas nuevas tecnologías? Eso Teladoc es lo que hace. Actualmente está muy centrada en el mercado americano, la mayor parte de sus clientes están en el mercado americano, pero tienen un proyecto o una estrategia de ampliarse en todo el mundo. Y creo que a fe de los resultados que estamos viendo estos días, esta compañía tiene muchísimo futuro. Esta la compramos a 140, hasta 144,47. Estas son 5 ideas de acciones. Como ven, no he ido a lo seguro de decir vamos a hablar de sobre todo solo de blue chips. Quizás solo podemos hablar de Alibaba en lo que sería blue chips, pero creo que en el sector tecnológico hay valor. Es un sector que hay valor y es un sector por el que creo que podemos apostar de cara al futuro. Eso no quita que digamos, de manera paralela tengamos pues, grandes blue chips tipo Novartis, este tipo de compañías que bueno, pues nos pueden dar esa Roche, esa solidez del blue chip y un dividendo por acción. Entramos en los bonos. En los bonos, aquí también son entradas reales en bonos. Una es Amazon, que les voy a explicar a ustedes de Amazon, pero yo hay días, el otro día me lo comentaba mi mujer y me hizo gracia. Dice, mira, el coche cada día más o menos pasa a esta misma hora por la calle. Yo vivo en Tarrasa. Es el coche de Amazon, de Prime. Lo vas viendo que cada día por la mañana y por la tarde vas viendo que pasa la furgoneta de Amazon Prime dentro de este confinamiento y de este bloqueo de la economía. Por lo cual, no hace falta que les explique demasiado que ustedes ya no sepan de las posibilidades de Amazon. Por eso, Amazon además es un bono con muy alta calificación crediticia, es un AA-,
por lo cual es ese tipo de bonos que les decía, investment grade, que comprado a los precios que lo compramos aquí, que estamos hablando de 104, ha subido ya a 108,62, era una TIR del 2,5, actualmente el rendimiento es del 1,70, pero un bono con esta alta calificación crediticia que nos dé ese rendimiento nos parece una parte muy defensiva y muy interesante de cobertura en nuestra cartera. Luego tenemos General Electric, probablemente este sea unos de los que más me gusten, porque General Electric actualmente a 94 estamos hablando también de un triple B más, también es un bono investment grade, y General Electric, que además esta es una emisión en euros, lo que les decía antes, que en euros costaba encontrar valor, pues este es un bono investment grade en euros que nos da una TIR del 4,60, un rendimiento anual del 4,60 en un bono de esta alta calificación crediticia en euros, es muy interesante de tener, por lo cual otra idea que les lanzo. Entramos ahora en compañías que ya no son investment grade, sino que son high yield, bueno, en esta, luego hay alguna más investment grade, pero entramos en una high yield que es Grifols, la compañía catalana, muy internacionalizada y con mucho peso en Estados Unidos. Aquí el rating es menor, es high yield, como les decía, estamos hablando de un B+, pero es que actualmente está dando tires alrededor del 3,5, 4 y dio en los mínimos, esta la compramos a 82,75, solo una TIR del 7,5. No tenemos ahora ya ese 7,5, tenemos que ver, porque en función de si hay una segunda caída en mercados, pues la podríamos volver a tener a esos niveles. Y esa TIR del 7,5, esos niveles, era interesante. Quizá ahora tendríamos que esperar un poquito a ver si puede tener algún precio algo mejor para la entrada, porque la TIR es del 3,5 y el 3,5 sigue estando bien, pero siendo un high yield quizá le pediríamos un poquito más. Luego tenemos Goldman Sachs, bono que a nosotros nos gusta muchísimo porque en esta crisis cayó sobre los 90, 93, lo compramos a 93, está actualmente ya en 100, y eso significa que actualmente Goldman Sachs nos da una TIR del 1,77,2, pero claro, estamos hablando de un bono que es de alta calificación crediticia, un A, por lo cual también nos da esa cobertura, esa parte más estable de la cartera. Leonardo Finmecánica, esta es una empresa de las que llamamos pues, de interés nacional, todo el tema de infraestructuras y tema militar en Italia, aunque tiene ventas globales, aproximadamente la mitad de las ventas fuera de Italia. Y esta compañía Leonardo, pues también es una compañía que en este caso estamos hablando de un triple B menos, sí que está en esa parte que les decía antes, en el último escalón antes de pasar al high yield, pero al ser uno de los sectores, digamos, de interés nacional, no tenemos duda que va a tener toda la inyección que necesite tener, si es que la necesita tener, del gobierno italiano. Y esta compañía, pues siendo investment grade actualmente y además en euros, pues nos da una TIR del 3,5. Nosotros la compramos con un 4, un 3,5, 4, sigue estando muy, muy comprable. Luego tenemos Altria, esta es Philip Morris. Ya han visto que han cerrado todo casi todo, menos pocas cosas como los comestibles, farmacias y estancos, por lo cual una gran paradoja, ¿no? Estamos luchando contra el coronavirus, pero los estancos que van contra la salud los dejamos abiertos. Y por eso tenemos este bono, nos da una estabilidad, una TIR también no súper elevada, alrededor del 4 aproximadamente, de 3,5, 4, pero también buen rating y sobre todo ese anclaje. Y finalmente, y esta es otra de las perlas que a nosotros nos gusta mucho, que es ThyssenKrupp, High Yield. Han estado en el proceso de venta en los últimos meses de una parte de su negocio para recibir, o sea, para vender y tener una inyección de tesorería en las cuentas de la sociedad. Y ThyssenKrupp, pues es de las que les decía antes, ¿no? Por ejemplo, esta en el momento, esta sí que realmente nosotros la cogimos a 74, llegó a eso, a 73, 74, tuvimos suerte, porque la compramos en mínimos, pero a 74 significaba que un high yield en euros, insisto, en euros, daba una tasa interna de rendimiento del 9,38% anual. Actualmente ya recuperado, bueno
porque el que no haya querido entrar antes para ver cómo funcionaba ha visto que ha existido ese rebote y la tenemos en 90,45. Sigue siendo una TIR muy interesante porque es superior al 4. Por lo cual aquí, en definitiva, he dado algunas ideas de selección de activos. Obviamente pueden haber otras mejores, pueden haber otras acciones, otros mercados, pero en resumen, creo que hay que seguir estando atento a si hay una segunda recaída en mercados. Esa recaída será o no será muy en función de cómo, si continúan las políticas fiscales y políticas monetarias al mismo nivel, si siguen al mismo nivel y en Estados Unidos no se vuelven locos en lo que es la gestión de esta crisis, esa segunda recaída podría ser, si existe, de poca intensidad, pero si se tuercen las cosas podría existir. Por lo cual, eso es quizá en el corto plazo la duda más elevada que podemos tener. En el medio y largo plazo, la crisis de la economía real y la recesión la tendremos y la tendremos de intensidad, sobre todo en segundo o tercer trimestre, pero creo que si conseguimos hacer lo que nos decía el señor Draghi, de no dañar de manera irreversible la economía, si empezamos a hacer un desconfinamiento selectivo y eso permite que las partes menos expuestas al contagio de la población podemos volver a salir a la calle a trabajar, creo que esa recuperación, como nos decía el otro día también Jerome Powell, la recuperación puede ser en forma de V, por lo cual yo les animo a que una parte de la cartera, pues si puedan, empiecen a tener aprovechar estas posibles estrategias con estos precios. Muchas gracias. Voy a ver en el chat ahora si tengo alguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta, pues adelante. A ver si veo dónde chatear aquí. Muy bien. Veo una pregunta que me pregunta, valga la redundancia, sobre los mínimos de entrada de los bonos investment grade en euros. Lo más habitual en el mercado Eurobond, europeo de bonos, es que los mínimos sean de 100.000. Pero yo los que he mostrado hace un momento en euros, hay dos que no son de 100.000. Por ejemplo, el de ThyssenKrupp son mínimos de 1.000 euros y el de General Electric también son mínimos de 1.000 euros. No así el de Grifols o el de Leonardo, por ejemplo. Pero de estos sí que hay dos que son con mínimos muy bajos. Que voy hablando y voy leyendo aquí. Alguien me pregunta si grabamos los directos. Sí, este se está grabando. Y lo que hacemos luego es colgarlo en un canal que hemos habilitado en YouTube, el canal de ISEFI. Está ya grabada la anterior conferencia está ya colgada la anterior conferencia del viernes y próximamente también estará colgada esta conferencia. No sé si hay alguna pregunta más. A ver. Muy bien. Pues, bien, acaba de llegar una pregunta. A ver, sí, me preguntan me dicen, los down de los principales índices de mercados desarrollados fueron del 30%, incluso más del 30%. Hemos tenido, de los mercados desarrollados, hemos tenido incluso 35 en algún momento. Sí que es cierto que aquí hay que decir que, es decir,
que hablamos de los mínimos intradía. A lo mejor en el peor momento de la bajada un índice desarrollado cerró esa sesión con un -9, pero es que durante el mínimo de la sesión se llegó al -13. Entonces, teniendo en cuenta eso, llegamos a bajadas superiores al 30%. Me pregunto también este mismo asistente si cree que los precios del mercado lo han descontado. A ver, yo creo que obviamente teniendo en cuenta, y ahí obviamente una de las grandes ventajas que tenemos en la renta variable, sobre todo, ¿no? Que es un índice que llamamos adelantado, nos adelanta lo que descuentan los mercados de lo que puede pasar en la economía real en el futuro. Por lo cual, obviamente, sí que hay una parte descontada importante en el actual marco o mindset que tenemos ahora según las medidas de política monetaria, las medidas de política fiscal y tal como está yendo el ritmo de contagios y de muertes en Estados Unidos. En ese marco está, a mi entender, a nuestro entender desde SLM, todo bastante descontado. Pero si hay alguna variación importante en esta estructura, en este esquema que acabo de decir, pues que al final, por ejemplo, en Europa nos acabamos tirando los trastos por la cabeza, que Donald Trump se le va un poquito la cabeza y decide hacer una tontería. Si resulta que las caídas en la economía real son mucho superiores a lo que estamos nosotros estimando. Si algo de esto descuadrara y cambiara sobre el escenario base que tenemos, entonces eso sí que no está descontado y por eso os decía antes que podía haber esta segunda caída. Pero insisto, teniendo en cuenta que hemos recuperado desde mínimos alrededor de un 16-20% y que parece que todo más o menos va en esa dirección del esquema que tenemos en la cabeza. Veo más preguntas. ¿Recomienda invertir en tecnología del mercado chino? Sin duda, sin duda. Alibaba, por ejemplo, es un ejemplo de la cartera y creo que el desarrollo de tecnología en esa economía es de los más avanzados del mundo. Si se recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no cree que es arriesgado tener acciones de Alibaba? No lo creo. Es decir, obviamente, si no hay digamos, si vuelve a recrudecerse la guerra comercial, pues todo lo que sean barreras, pues obviamente peor para el comercio internacional. Pero Alibaba, a pesar de que está en ese proceso de intentar expandirse a nivel internacional lo máximo que pueda, también es cierto que la demografía y el crecimiento de la clase media china es tan espectacular que tiene suficiente revenue a través de esa línea. ¿Qué más? Alguien me pregunta qué pensamos de la deuda pública y privada emergente durante la crisis. Hombre, como veíamos antes en el gráfico en la tabla de la deuda pública emergente, pues bueno, hay una deuda pública emergente como la China que ha funcionado bastante bien. Lo que pasa es que ahí lo que son las cámaras de compensación de bonos, lo que son las monedas de referencia para los bonos que se emiten, siempre me generan algo de duda. Entonces, sí, pero de manera con mucha cautela y con mucho cuidado, y sobre todo con moneda fuerte. Es decir, el dólar, una gran apuesta de SLM desde hace mucho tiempo, está funcionando muy bien. Y si compramos deuda pública de Corea del Sur, por ejemplo, Corea del Sur tiene bonos de calificación investment grade, está con superávit presupuestario en sus cuentas públicas y podemos comprar ese tipo de deuda emergente. Pero, insisto, con moneda fuerte, que la denominación sea, por ejemplo, en dólares. Sigo viendo más preguntas. A ver. Alguien me pregunta qué proporciones aplicarías a nuestra cartera a día de hoy respecto a acciones y bonos. Eso depende muchísimo del perfil del cliente.
muchísimo del perfil del cliente, pero yo diría que si sirve como guía, insisto, dependiendo mucho del perfil del cliente y sobre todo del plazo del cliente, como hemos visto antes en la cartera, en la selección de activos que he comentado, pues más o menos os diría que un 60-40, 60% bonos y 40% renta variable. Pero eso es una cartera de un cierto riesgo. E insisto, depende mucho del perfil de cada uno. Vamos a ver. Muy buena pregunta esta. Anemo, vamos a un mundo que necesitará la intervención permanente de los diferentes bancos centrales con políticas monetarias ultra expansivas. Pues mira, hemos tenido eso desde el 2008. Es decir, llevamos más de una década con lo que debería ser una excepción que se ha convertido en regla. Intentó uno de los bancos centrales, como hemos visto antes también en una diapo, el Banco Central Americano, la Fed, bajar esa inyección monetaria para tener que olvidarse de eso y volverse a inyectar dinero. Entonces, viendo las excepcionales circunstancias que tenemos hoy con la crisis y la pandemia del COVID-19 y viendo el intenso volumen de inyección monetaria, auguro que probablemente en el futuro, y cuando digo en el futuro estamos hablando probablemente de 5 o 10 años, 5 como mínimo, 10 muy probables, otra década, será norma habitual que tengamos a los bancos centrales como un agente más de mucha importancia dentro de los mercados de capitales. Estoy viendo si hay alguna pregunta más. Bueno. A ver. Una pregunta más, sí, estoy viendo, perdón. Es que me van saliendo por dos chats y algunas se me escapan. Disculpen, si alguna no la veo. Me preguntan cuánto es el mínimo para entrar al mercado del oro para disminuir las pérdidas en la cartera. A ver, los mínimos puedes entrar con lo que quieras, lo que es en cualquier ETF del oro. Lo que pasa es que dependerá de lo que quieras cubrir. Si, por ejemplo, tú entras en un ETF, un fondo cotizado directo, que no está apalancado, directo, y compras un 20% de tu cartera, en ese oro pues estás descorrelacionando o cubriendo ese 20% vía oro. Pero si tú quieres gastar solo el 20% de tu cartera, pero quieres cubrir el 60% de la cartera, puedes comprar un fondo triple apalancado, que tú te gastas el 20%, pero estás cubriendo el 60%. Eso lo podrías hacer. Pero obviamente también tengamos claro que cuanto más cubramos, mejor nos irá en la caída. Pero nosotros tenemos que tener claro qué estrategia tenemos de futuro. ¿Pensamos que esto va a mejorar o va a empeorar? Yo creo que va a mejorar. Desde SLM estamos convencidos que esto va a mejorar en el medio y largo plazo. Por lo cual, cubrir en una parte sí, para poder compensar alguna segunda oleada que os comentaba en el corto plazo, pero tampoco demasiado, porque si no luego en la subida tengo un lastre que una parte de mi cartera no la estoy destinando a la subida, sino a la cobertura. A ver si hay alguna pregunta más. Pues casi que lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias una vez más. Espero que haya sido de interés la conferencia. Próximamente la idea es intentar hacer una conferencia cada semana. Iremos tocando diferentes temas. Probablemente la próxima será otra vez de análisis más de la situación macro. Y para quien quiera ver la conferencia, y que habrá obviamente las diapositivas, lo colgaremos, como les decía, en nuestro canal de ISEFI. Cualquier duda adicional, cualquier pregunta sobre los servicios de SLM, a qué nos dedicamos, qué hacemos, pueden contactarnos en info@slm-medioafi.es. Lo está haciendo mucha gente. Yo estoy trabajando más que nunca y todo el equipo está trabajando más que nunca desde casa, por lo cual
Estamos contentos porque desgraciadamente no todo el mundo puede trabajar. Estamos trabajando más que nunca porque es en estos momentos realmente cuando pues, hay posibilidades de empezar caminos juntos. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.